Beatriz Velayos Amo, de la Universidad Autónoma de Madrid, se graduó en el grado de Estudios Hispánicos en esta misma institución y posteriormente cursó el Máster de Literatura Española e Hispanoamericana en la Universidad de Salamanca, donde comenzó su línea de investigación sobre la poética del cuerpo y la enfermedad bajo la dirección de Francisca Noguerol, con el TFM titulado La voz de la sangre, poética del cuerpo en Sangre en el ojo, de Lina Meruane. Desde entonces ha continuado trabajando en esta línea con artículos como Ángelus y otros falsos demonios, Desescrituras sacras en la poesía, de Blanca Varela, que ha publicado con nosotros además en 2019, y participación en congresos nacionales e internacionales con comunicaciones como Painful Maternity, Illness and Mother-Daughter Relationships y Sangre en el ojo, by Lina Meruane, a Madre mía, by Florencia del Campo, en el Congreso Women in Transition, King's College 2018. También Linealidad imposible, fractalidad estructural en la narrativa de la enfermedad contemporánea, en el segundo Congreso Radicantes de la Universidad de Salamanca. Actualmente trabaja en su tesis sobre literatura de la enfermedad en escritoras hispanohablantes contemporáneas en la Autónoma, bajo la dirección de Eduardo Becerra. Hoy nos presenta una comunicación con el título Sexualidad y placer como herramientas de resistencia en la escritura de la enfermedad contemporánea. Creo que tenemos un problema con el audio. No sé si me pasa a mí. Vale. Hola a todos, buenos días. Muchas gracias por entrar en esta mesa y muchísimas gracias a la Asociación Filobiblion por hacer posible este congreso que llevamos tanto tiempo esperando. Es un placer poder participar por fin de estas conversaciones que se han generado y que están siendo tan interesantes. En esta comunicación voy a hablar de una serie de novelas y textos autoficcionales que se pueden clasificar como narrativa de la enfermedad o, más precisamente, narrativa del padecimiento. Según Arthur Kleinman, la narrativa del padecimiento es aquella que articula la experiencia personal de la enfermedad frente a la clasificación que los médicos hacen de cada padecimiento, de cada patología. Como indica en Jurassic, la narrativa del padecimiento devuelve la voz a los enfermos, reconvirtiéndolos en sujetos de su propia historia y ofreciendo una alternativa a las narrativas que impone sobre ellos la medicina. Esta ciencia es un mecanismo de la biopolítica, que según la definición de Foucault, es el dispositivo político y los mecanismos que éste utiliza para normativizar y controlar el cuerpo social. A través de médicos y cuidadores que ejercen una posición de poder y superioridad sobre los enfermos y a través de la definición de lo que es un cuerpo sano y por tanto deseable, la medicina realiza una división entre los ciudadanos sanos y los enfermos, un ellos y un nosotros que deriva inevitablemente en la exclusión de ellos, de los enfermos. A esta alienación de los mecanismos sociales y políticos se unen los efectos que la propia enfermedad tiene sobre el sujeto. El dolor, la deformidad, la reacción adversa a la medicación, el sentimiento de traición hacia un cuerpo que ya no responde como uno querría, contribuyen a la alienación de las enfermas no solo de quienes las rodean, sino de sí mismas. Esta sensación puede producirse incluso desde el momento del diagnóstico, como le ocurre a Soledad, la protagonista de Muérdele el corazón de Lidia Cacho, cuando ella dice: «Hace apenas 3 días me entregaron los resultados de mis análisis. 3 días en los que me parece estar viviendo la existencia de otra mujer mexicana». El diagnóstico de SIDA se opone a la imagen que tiene de sí misma Soledad. La enfermedad le resulta ajena y por tanto su cuerpo, donde ésta tiene lugar, también.
El tercer factor en esta alienación de las enfermas es el tratamiento, la necesidad de entregar el cuerpo para que sea observado, manipulado, medicado, operado y controlado de todas las maneras que sean necesarias para obtener la cura, hace que hay una progresiva deshumanización de las enfermas, que sienten que su cuerpo se convierte en una máquina, en un dispositivo defectuoso que tiene que ser reparado. Así lo expresa María Ángeles Durán en Diario de Batalla, mi lucha contra el cáncer, cuando dice: a veces tengo la sensación de que los enfermos somos solo encarnaciones de la enfermedad, y esa es una sensación muy angustiosa. Servimos de incubadoras, de portadores para que la enfermedad se desarrolle en nosotros. El propio título de esta memoria, Diario de Batalla, nos remite a la metáfora bélica que ya criticaba Susan Sontag en La enfermedad y sus metáforas. En 1989, Sontag advertía que convertir la enfermedad en un enemigo mortal contra el que la sociedad entera debe alzarse en pie de guerra, cito literal, no solo carece de rigor científico, sino que además provoca la desazón de los pacientes, que sienten que cae sobre ellos la responsabilidad de vencer su mal. Añade también: las metáforas militares contribuyen a estigmatizar ciertas enfermedades y por ende a quienes están enfermos. Las enfermedades más aterradoras son las que parecen no solo letales, sino deshumanizadoras en sentido literal. Es decir, que los diagnósticos más aterradores son los que desposeen al enfermo de su categoría de persona y por lo tanto los que merecen los tratamientos más agresivos, que curiosamente también contribuyen a desposeer al enfermo de su identidad. Basta citar un puñado de ejemplos de las narrativas de la enfermedad que voy a analizar más adelante. Por ejemplo, en Mi cuerpo también, de Raquel Taranilla, se dice: varios médicos y enfermos rodearon mi camilla. Me miraban preocupados, pero yo en cambio ya no sentía angustia. Había entregado mi cuerpo. En Vivir con virus, de Marta Dillon, dice en un momento: las pastillas me están tomando a mí. Y en Sangre en el ojo, de Lina Meruane, hay un momento en el que leemos: ya no estoy yo. Lucina se esfumó. Su ser queda suspendido en algún lugar del pabellón. Lo que queda ahora de ella es pura biología. Un corazón que late y late. Un pulmón que se infla. Un cerebro narcotizado, incapaz de soñar. Como hemos visto hasta ahora, la enfermedad es un fenómeno biológico. Ocurre en el cuerpo y es indisoluble de él, aunque tiene la propiedad de alienar a las enfermas de sí mismas, de su propio cuerpo. También es un fenómeno social, ya que la lógica neocapitalista crea una definición de cuerpo humano como cuerpo sano, cuerpo productivo, y por tanto excluye a los cuerpos enfermos de su dispositivo social y político. Por ello, las protagonistas de estas novelas, de estos textos que voy a analizar, recurren a otro fenómeno simultáneamente social y biológico para contrarrestar esta narrativa: el sexo. El sexo es corporal, pero también es social, no solo por su cualidad de relación interpersonal, sino por todas las metáforas, significaciones y connotaciones que se han impuesto sobre él. En las novelas del padecimiento, en la narrativa del padecimiento, se puede encontrar el sexo principalmente de tres maneras. En primer lugar, el sexo puede ser una experiencia placentera, y este placer se opone al dolor o al malestar que conlleva la enfermedad. Dar prioridad al disfrute frente al padecimiento supone una superimposición de la identidad sobre la enfermedad. Así sucede en Mi cuerpo también, de Raquel Taranilla, cuando antes de ser diagnosticada ella ya sufre dolores y decide tener una aventura de una noche para comprobar que su cuerpo, además de dolor, también puede sentir placer, para, como ella misma dice, reivindicar el clítoris como motor de sensación antagónica a la que emitía el púlsar acampado en mi espalda. Poco después, Taranilla será diagnosticada con un tumor, ese púlsar acampado en su espalda,
y sometida a un riguroso tratamiento oncológico que tendrá la consecuencia de disminuir o erradicar su libido. Sin embargo, sus médicos no le hablan de ello. Cito otra vez: no dejé de notar que ningún médico habló conmigo de sexo nunca, salvo en lo que afectaba a mi capacidad reproductora futura. La actividad sexual del oncocuerpo es un tabú acorde con el carácter angélico que se le atribuye. La misma Taranilla lo señala. El sexo se relaciona con lo oculto, con lo perverso, con lo privado, y por tanto se opone radicalmente al cuerpo enfermo, al oncocuerpo, en su caso, que es angelical, que es luchador y que es público, puesto que se ha entregado a la sanidad. De esta manera, el sexo se opone a las metáforas impuestas sobre el cuerpo enfermo y al mismo dolor, al mismo malestar. En segundo lugar, puede servir para reivindicar el cuerpo como único lugar de control. El cuerpo enfermo se entrega a los médicos para su cura. Y el sexo, siendo una actividad profundamente personal, incluso egoísta en algunos casos, puede servir para reivindicar el organismo medicalizado, para reclamarlo como propio. Así ocurre en Sangre en el ojo, de Lina Meruane. La narradora y protagonista, Lucina, sufre un derrame ocular y se somete a una serie de operaciones para intentar recuperar la vista. En una de ellas, el médico le pone un drenaje en los ojos y le advierte que para que funcione debe mantener la vista siempre baja y mantener reposo absoluto. En este momento, su pareja, Ignacio, se convierte en su enfermero. Debe ayudarla a vestirse, a andar, a comer, a todas las actividades diarias y además recordarle que tiene que mantener la vista baja, que tiene que obedecer al médico. Solo cuando tienen relaciones sexuales, Ignacio se olvida de esta función sanadora y deja que Lucina levante la cabeza y se mueva como quiera. El sexo se convierte así en un acto de destrucción mutua de esta pareja. Lucina quiere arruinar el drenaje y la función sanadora de Ignacio, e Ignacio se lo permite para sentirse un hombre de nuevo, para sentirse su pareja de nuevo. Cito un pasaje: tú aceptas lo que te ofrezco como un perro famélico recibe su hueso descarnado. Durante toda la novela, Lucina se ve motivada por dos fuerzas igualmente poderosas pero opuestas: el deseo, o más bien la exigencia, de ser curada, de recuperar la salud, y la necesidad de reivindicarse, de ser dueña de sí misma y escapar al control de familiares, de su pareja y de su médico. A medida que va perdiendo autonomía, esta necesidad de autodeterminación se exacerba, y así se ve en las escenas de sexo con Ignacio. No son momentos de placer, no son momentos de conexión de la pareja, sino que son momentos, son una herramienta para desbaratar los esfuerzos del oftalmólogo y de Ignacio, para demostrar que por encima de todos los mecanismos de control que operan sobre ella, que son muchos, Lucina sigue siendo dueña de su cuerpo. En tercer lugar, el sexo puede operar como un acto de desafío a la propia enfermedad, a los médicos y a la sociedad en general, a las metáforas y a las narrativas que ésta impone sobre los enfermos. Esto se ve muy claramente en las narrativas de El SIDA y concretamente en Vivir con virus de Marta Dillon. Este libro recoge los artículos que escribió desde 1994, cuando recibe su diagnóstico de SIDA, y hace un retrato no solo de su vida, sino también de sus amigos e incluso de desconocidos que comparten este diagnóstico, y por tanto realiza un retrato de la Argentina alternativa, la sociedad seropositiva que se estaba gestando a espaldas de la sociedad sana. A pesar de los múltiples métodos de transmisión del SIDA, del VIH, como puede ser compartir jeringuillas, las transmisiones sanguíneas o el contagio vertical en el parto, entre otros, el VIH se mantiene su imagen como infección de transmisión sexual, propia además
de sexualidades divergentes. No podemos olvidar que en sus inicios el SIDA fue llamado GRID, Gay Related Immunodeficiency. Por tanto, el VIH tiene una capacidad opuesta a la que señalaba Taranilla. Mientras que algunas enfermedades desposeen al enfermo de su cuerpo y, por tanto, de su sexualidad, el SIDA, el enfermo seropositivo, está inherentemente sexualizado y además las marcas visibles de su enfermedad lo señalan como perteneciente a una comunidad foránea, a una comunidad marginal, por enfermo y por participar de relaciones homosexuales o de drogadicción o de otra serie de hábitos que a ojos de la sociedad normativa son reprobables. A pesar de esta sexualización, el miedo al contagio hace que los enfermos de SIDA no puedan disfrutar de una sexualidad desinhibida o espontánea. Como dice Marta Dillon, ¿cómo será coger sin forro? Esta posibilidad perdida irremediablemente cae sobre mí como una noche oscura. Ya no puedo. Dillon comienza sus artículos cuando todavía no existían los antirretrovirales, pero unos 2 años después de su diagnóstico ya son accesibles en Argentina. Esta medicación cambió el diagnóstico de SIDA de una condena a muerte a una enfermedad crónica y, sin embargo, la relación del seropositivo con su propio cuerpo y con el de los demás queda alterada para siempre. Cito a Dillon de nuevo. Después del diagnóstico, el deseo suele apagarse como un fósforo porque el placer queda pegado a la muerte como un insecto al parabrisas. Por ello, en el caso de los pacientes seropositivos, mucho más que en cualquier otro enfermo, seguir reivindicando el placer, el cuerpo gozoso, es un acto de desafío abierto a la enfermedad, al miedo, a las recomendaciones de los médicos y, por supuesto, a las narrativas de exclusión y de miedo que impone la sociedad sobre ellos. Dillon menciona en varias ocasiones a sus compañeros de cama desde muchas perspectivas distintas. A veces su estatus seropositivo prácticamente no le afecta. Dice, contra el virus no hace falta más de lo que dicta el sentido común, un forro. Pero en ocasiones refleja un descuido que también se puede ver en cómo toma irregularmente su medicación, en cómo mantiene hábitos nocivos como el tabaco o el alcohol. Un descuido que podría ser mortal, no solo para ella, sino también para sus compañeros, y que sin embargo le es fundamental para seguir viviendo, para seguir conectando con otras personas, para mantener su salud mental y emocional. En uno de estos encuentros dice, no llevaba forro y no le importaba. A ninguno de los dos les importa. La noche está dulce y una vez más ella confía en su suerte. Total, lo que tiene que pasar, pasará. Incluso a veces tiene humor para buscarle el lado positivo, ya que el SIDA generalizó muchísimo el uso del preservativo y así dice, el SIDA viene a quitarnos a las mujeres algunos pesos de encima. El primero es el de estar siempre pensando nosotras cómo cuidarnos para no quedar embarazadas. Sin embargo, se repite con frecuencia el lado más doloroso de estas relaciones, el miedo. Cito, me duele confundirme con el virus porque ya no sé cuándo es por mí y cuándo porque tengo SIDA. Varios de sus amantes se niegan a tener relaciones con ella o rompen abruptamente los encuentros y ella no puede evitar preguntarse si es por ella o es por el virus. Su identificación con su enfermedad provoca su absoluta deshumanización. Esto forma parte de la medicina y de la biopolítica a través de lo que George Agamben llama la máquina antropológica, la continua definición y redefinición de lo que significa ser humano. Judith Butler, en Cuerpos que Importa, dice, la construcción de lo humano es una operación diferencial, que produce lo más o menos humano, lo inhumano, lo humanamente inconcebible. Si el enfermo es igual que su enfermedad y no hay diferenciación entre ambas,
el enfermo se convierte en algo inhumano, en algo que no puede ser humanamente entendido. El hecho de que Dillon siga insistiendo en conectar con otras personas, en mantener relaciones con ella, en seguir disfrutando de su vida, supone un desafío abierto a esta imagen y a esta clasificación entre ellos y nosotros, entre los humanos sanos y los inhumanos enfermos. Citando de nuevo a Butler, ciertos agravios colocan a ciertos cuerpos en los límites de las ontologías accesibles, de los esquemas de inteligibilidad disponibles. La enfermedad es uno de estos agravios. La enfermedad implica dolor, implica una amenaza invisible en forma de virus y bacterias, implica el miedo a la muerte, implica la deformidad, la supuración. El cuerpo enfermo es, por tanto, la encarnación de lo abyecto, y la sociedad, la economía y la propia identidad se rebela contra ello. Quiere excluirlo, no de una manera racional, sino de una manera emocional, visceral. Como he dicho al principio, la narrativa de la enfermedad devuelve la voz a las pacientes, reconvirtiéndolas en sujetos de su propia historia. Por ello, no es extraño que en las narrativas del padecimiento, contadas en primera persona como son estas, el sexo aparezca siempre. Para contradecir la narrativa de abyección y de exclusión que impone sobre la enfermedad la sociedad y la medicina, no se pueden usar mecanismos intelectuales, mecanismos inteligibles, sino que se puede o se debe incluso recurrir al sexo. El sexo es visceral, el sexo es animal, el sexo es corporal, igual que la enfermedad, y por tanto está presente, al menos mencionado, en todas las narrativas de la enfermedad, no solo en las que he mencionado. Muchísimas gracias a todos.